Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, chismes y dramas más jugosos del universo turco. Hoy, prepárense porque la cosa viene explosiva. Vamos a hablar de esos giros inesperados, de esas decisiones que nos dejan con la boca abierta y, por supuesto, de esos romances que nos hacen suspirar. Hoy, vamos a explorar esas situaciones donde una actriz que pensábamos que era imprescindible, queda un poco, digamos, relegada. Vamos a ver cómo Kerem Katay, ese nombre poderoso detrás de muchas producciones exitosas, se roba el corazón de un personaje llamado Hakan y para rematar, nos preguntaremos si hay boda a la vista, y qué tipo de boda. ¿Será una celebración de ensueño o una bomba a punto de estallar? Así que abróchense los cinturones porque este viaje por los dramas turcos está a punto de comenzar. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, un recordatorio rápido: si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Dale clic al botón rojo y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Te prometo que siempre tendrás algo nuevo y emocionante que descubrir sobre tus series turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Sus comentarios y likes son el combustible que me impulsa a seguir trayéndoles contenido cada semana. Y ahora sí, vamos al lío. Empecemos con la primera historia. ***** Yalan, el poder silencioso del patriarca y la fuerza arrolladora de Seyran *****. Aunque Hande Erçel no forma parte directamente del elenco, el impacto de series protagonizadas por ella anteriormente, como Senkalkapm, ha creado un estándar muy alto para las comedias románticas. Yalan, sin embargo, se desmarca un poco de ese género puro. Si bien tiene momentos de humor, en el fondo es un drama familiar intenso con raíces en la tradición y el choque generacional que ha arrasado en Turquía y en el mundo. La serie se centra en Ferit, un joven mimado y mujeriego de una familia adinerada, los Koran, que es obligado a casarse con Seyran, una joven de una familia más humilde, los Al, como castigo por su comportamiento irresponsable y sus continuas escapadas. Los actores principales, Afra Saraoğlu como Seyran y Mert Ramazan Demir como Ferit, han logrado una química en pantalla que es innegable y que ha contribuido enormemente al éxito de la serie. Su dinámica, desde la inicial hostilidad forzada hasta la paulatina atracción, está llena de matices y momentos que enganchan al espectador. Pero Yalan es mucho más que un romance. Es un retrato de las complejas dinámicas familiares, del peso de la tradición y de la lucha por la independencia y la propia identidad. La trama, a pesar de tomar elementos de historias ya conocidas, se desmarca gracias a la profundidad de sus personajes y a los giros inesperados que la mantienen fresca. Dramas familiares, secretos oscuros que se esconden tras las paredes de la mansión, conspiraciones para mantener el poder y, por supuesto, un romance complicado que evoluciona lentamente, hacen que los espectadores no puedan despegarse de la pantalla. ¿Por qué la mencionamos aquí, especialmente en relación con la posible desaparición de actrices como Hande en este contexto? Porque la dinámica entre Ferit y su abuelo, Ali Saha, es un elemento central de la serie. Ali Saha es un hombre poderoso y controlador, el patriarca indiscutible de la familia Koran, que toma todas las decisiones y ejerce un control férreo sobre la vida de todos los miembros. En cierto sentido, él es el Kerem Katay de la historia, el que mueve los hilos tras bambalinas y tiene el poder de decidir el destino de los demás. Y es precisamente su decisión, arbitraria y autoritaria, de casar a Ferit con Seyran la que desencadena toda la trama y pone a prueba los cimientos de ambas familias. Ali Saha, al igual que un productor poderoso como Kerem Katay, influye enormemente en el desarrollo de la historia y en la vida de los personajes. Y aunque Seyran llega a la mansión Koran impuesta, como una pieza más en el plan de Ali Saha, su fuerza interior, su inteligencia y su determinación terminan robándose el show. Ella desafía las normas impuestas, se niega a ser una simple marioneta y lucha por construir su propio camino, ganándose el respeto de algunos miembros de la familia y la animadversión de otros. En este sentido, la figura de Seyran representa la evolución de la mujer turca, que se niega a ser silenciada y que busca su propia voz en una sociedad aún marcada por el machismo y la tradición. Su protagonismo creciente eclipsa, en cierta medida, el protagonismo inicial de Ferit, cuyo personaje se ve obligado a madurar y a reconsiderar sus valores gracias a la influencia de Seyran. La serie, por tanto, nos muestra cómo un personaje que inicialmente parece ser un mero peón en el juego del poder, puede transformarse en una fuerza arrolladora que cambia el destino de todos. Un dato interesante es que la serie está inspirada en hechos reales, lo que la hace aún más atractiva para el público.
Esta conexión con la realidad le da una mayor credibilidad a la trama y a los personajes, haciendo que los espectadores se identifiquen con sus problemas y aspiraciones. Además, la banda sonora es preciosa y ayuda a crear la atmósfera perfecta para cada escena, complementando a la perfección la narrativa visual. La música se convierte en un personaje más, que subraya las emociones y tensiones de cada momento. Asterisco asterisco Medcezir, amor no correspondido y el poder del productor asterisco asterisco. Ahora pasemos a Medcezir, una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. Se trata de una adaptación de la exitosa serie estadounidense DOC, pero adaptada al contexto turco y con un toque propio que la hizo única. La historia gira en torno a Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul y que, gracias a la intervención de un abogado defensor con conciencia social, Selim Serez, tiene la oportunidad de cambiar su vida y vivir en el lujoso barrio de Altınköy, un microcosmos de la alta sociedad turca. Los actores principales, Atay Ulusoy como Yaman y Serine Sarkaya como Mira, lograron transmitir la química y la complicidad necesarias para que su romance en la serie fuera un verdadero fenómeno. Su historia de amor, llena de obstáculos y altibajos, los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca y los catapultó a la fama. ¿Cómo encaja esto con nuestro tema de hoy? Pues bien, la serie fue producida por Kerem Katay, un nombre que, como ya hemos visto, es sinónimo de éxito en la industria televisiva turca. Y aquí es donde entra la conexión con Hakan, el personaje que nos servirá para ilustrar el poder del productor y la posible destrucción de corazones. En la serie, Hakan es un personaje secundario, un amigo de la familia Serez, que está profundamente enamorado de Mira. Hakan es un hombre atractivo, inteligente, exitoso y aparentemente perfecto, pero Mira no le corresponde sus sentimientos porque está perdidamente enamorada de Yaman. La frustración de Hakan, su amor no correspondido, su constante presencia en la vida de Mira y Yaman, y su intento constante de conquistar a Mira, crean una tensión constante en la serie. Digamos que Kerem Katay, como productor, tiene el corazón de Hakan en sus manos, decidiendo su destino en la trama. ¿Será que el productor decide que Hakan encuentre la felicidad, aunque no sea con Mira? ¿O su amor por Mira lo condenará a la soledad y a la amargura? La incertidumbre sobre el futuro de Hakan mantiene a los espectadores enganchados y les hace preguntarse si el verdadero amor siempre triunfa o si a veces, simplemente, no es suficiente. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza del amor, la amistad y la lealtad, y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Un dato curioso sobre Medcezir es que fue una de las primeras series turcas en abordar temas como la desigualdad social, la corrupción política y la lucha por los derechos civiles de una manera más explícita. Además, la serie lanzó al estrellato a Atay Ulusoy, que se convirtió en uno de los actores más populares y cotizados de Turquía, consolidando su carrera y abriéndole las puertas a proyectos internacionales. Asterisco asterisco Aşk Memnu, un clásico y la imposibilidad de reemplazar un icono asterisco asterisco. Ahora hablemos de un clásico, una serie que causó controversia, rompió récords de audiencia y que sigue siendo recordada como una de las mejores producciones de la televisión turca de todos los tiempos, Aşk Memnu. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que, tras la muerte de su padre, se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, en un intento de escapar de la sombra de su madre, Firdevs. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan, y se enamoran perdidamente, dando inicio a una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Los actores principales, Beren Saat como Biter y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul, ofrecieron una actuación memorable, llena de pasión, intensidad y vulnerabilidad. La química entre ellos era palpable y lograron transmitir la complejidad de sus personajes, atrapados en un triángulo amoroso lleno de mentiras, engaños y traiciones. La serie es un drama intenso lleno de pasión, traición, culpa, remordimiento y consecuencias devastadoras. Aquí es donde entra el tema de Hande Erçel. Si bien Beren Saat fue la elegida para el papel de Biter Ziyagil y su interpretación se ha vuelto icónica, la serie se ha vuelto tan arraigada en la cultura popular que es difícil imaginar a otra actriz en ese papel. Hande Erçel, conocida principalmente por sus papeles en comedias románticas y por su imagen de chica dulce e inocente, podría no encajar en el perfil dramático y complejo de Biter, una mujer atormentada por su pasado, ambiciosa y dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. En este caso, Beren Saat ha dejado una huella tan profunda y imborrable en el imaginario colectivo que la sombra de su actuación eclipsaría a cualquier otra actriz que intentara interpretar el personaje.
En este sentido, Ande está, metafóricamente, borrada de la posibilidad de encarnar este papel tan emblemático. La serie ha sido tan exitosa y la interpretación de Beren Saat tan aclamada, que cualquier intento de rehacerla o de reemplazar a la actriz principal sería recibido con escepticismo y comparaciones inevitables. Además, la serie fue producida por Kerem Katay. Y aquí es donde podemos ver su influencia en la historia. La serie es una adaptación de una novela clásica turca del mismo nombre, escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. Kerem Katay, como productor, tomó la audaz decisión de modernizar la historia, trasladándola a la Estambul contemporánea y adaptándola al público moderno. Esta decisión fue arriesgada, pero resultó ser un éxito rotundo, atrayendo a una nueva generación de espectadores que se sintieron identificados con los dilemas morales y emocionales de los personajes. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que el final de la serie causó un gran impacto en la sociedad turca. El día de la emisión del último episodio, muchas personas se reunieron en sus casas o en lugares públicos para verlo juntos, y las calles de Estambul quedaron prácticamente vacías. La muerte de Biter, un acto desesperado y trágico, se convirtió en un momento televisivo histórico y sigue siendo recordado y comentado hasta el día de hoy. *** Kuzey Güney, rivalidad fraternal y ambición desmedida ***. Ampliaremos este segmento en un futuro vídeo debido a la extensión del presente. *** Menagerim y Ara, la cruda realidad detrás del brillo de las estrellas ***. Ampliaremos este segmento en un futuro vídeo debido a la extensión del presente. Y bueno, mis queridos amantes de las novelas turcas, hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos explorado cómo Hande Erçel, de forma directa o indirecta, ha influido en el panorama televisivo turco. Hemos visto cómo Kerem Katay, como productor, tiene un poder inmenso para influir en las historias y en el destino de los personajes. Y hemos especulado sobre el futuro de Hakan y su posible boda, aunque suene a bomba. Espero que hayan disfrutado este viaje conmigo, y que hayan descubierto algo nuevo sobre sus series turcas favoritas. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les parecieron las series que mencionamos? ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Qué otras series creen que encajan con nuestro tema? Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, un último favor: si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir trayéndoles contenido cada semana. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.